Buenos días. ¿Me escuchan? Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Ah. ¿Cómo están? ¿Quieren preguntar algo? Buen día, profe. Yo tengo una consulta. Diga. Mire, yo estuve en la 1K8 y ayer me cambiaron de comisión acá a la 1K6. Y Ajá. quería saber si usted me puede agregar al grupo para poder entrar al, ¿cómo se dice? Al grupo de WhatsApp. No, al del campus virtual. Para El, agregar la asistencia y todo eso. no, a ver, el tema de la asistencia ya la tomo yo acá por Meet, ¿sí? El tema buenos días. El tema del agregado en el campo virtual de la facultad, en el aula del campus de la facultad, no tengo orden todavía de hacer esas altas. En el momento que me soliciten, yo ahí hago las altas, ¿sí? Porque en realidad es un trabajo de un BDL, porque hay que comparar los alumnos que están en el CISACAT con los que están en el aula. Entonces, cuando me den la orden para que haga esa tarea, la hago, ¿sí? Por ahora la asistencia yo la tomo por Meet y después tiene que unirse al grupo de la comisión, el grupo de WhatsApp, para que, ¿cómo se llama? Para mantenerlos comunicados, y tiene que entrar al Classroom de Google para la comisión para la casa. Ahí tiene el material de clase, la bibliografía. Hoy, después que veamos los temas de hoy, les voy a, ¿cómo se llama? Va a tener las transparencias y después tengo que ponerle la actividad práctica. Ahí respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Y cualquier novedad, cualquier información, ya les voy a estar avisando, ¿sí? Tenemos los canales de comunicación. Es que se mueven los ingresos. A ver. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver. ¿Ya se registraron en el aula, en el Classroom? Ya, sí. Bien. ¿Algo más para preguntar que quieran hacerlo? 1K6. Hoy es 8 de abril. ¿Han visto la bibliografía? ¿Han visto el material de clase? Sí.
lo visto, nadie ha leído nada, ¿no? ¿O estoy equivocada? ¿Qué me dicen? Para acá. Leo ahora, perdón, estaba buscando para los registros de la... Bien, Enzo Bazán ya dice que ha leído. Ah, no vio nada. Bien. Ok. Villalba no tuvo tiempo. Vergara, Atilio, diga. Ya le dije, yo le tomo la asistencia a través del, ¿cómo se llama? Del Meet. Así que no se preocupe. Bien. No, está bien, pregunte lo que tenga que preguntar, porque puede haber ingresado después que lo mencione. Bien. ¿Qué les parece si comenzamos? Voy a cerrar unos cuantos archivos. Para que no tenga problema con la... Continuamos haciendo admisiones. Bien. Alguien que tenga conectado el WhatsApp a... ya le copio, ya le paso el código. Claro, en el grupo de WhatsApp está. ¿Alguien lo puede escribir? No, el código del Classroom. Ese es el link de clase. Por favor. No hay problema. Ahí lo tiene. Ahí su compañero Núñez ya y Ugarte también. Ahí lo tiene y después ingresa. Bien. Vamos a compartir pantalla. No. Bien. Ahí la vemos. Estamos compartiendo, ¿no? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 1. Fíjense en el título, que es muy, engloba bastantes cosas, o sea, qué es lo que engloba o qué es lo que los temas que contiene. La teoría general de los sistemas y cómo se aplica a las organizaciones, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste la teoría general de los sistemas, por lo tanto nos va a permitir o nos va a brindar el enfoque sistémico y es lo que vamos a aplicar en las organizaciones. Esas son las comisiones que ustedes ya saben, que yo dicto clases, ya les dije el encuentro anterior, y vamos a ver ahora los objetivos de aprendizaje que tenemos con esta unidad temática. Fíjense que hay las siglas de la teoría general de los sistemas, TGS. ¿Qué es lo que comprende? Definición, faltan los antecedentes acá, viene la definición de lo que es un sistema, los parámetros que tiene cada sistema, las características, hay características que son comunes a todos los sistemas. Después, debido a la gran cantidad de sistemas que hay,
Entonces hay que clasificarlos, entonces hay que ver esa clasificación. Y obviamente que la teoría general de sistemas permite la moda, o sea, necesita, digamos, para representar o para ver la dinámica de los sistemas, necesitamos hacer la modelización, ver el modelo con el cual vamos a representar a los sistemas, lo cual nos va a permitir qué cosa sobre los sistemas, poder analizarlos, poder compararlos, obviamente relacionarlos y en la cuestión de la clasificación. Para aplicarlos ¿a dónde? Por un lado, habíamos a la sociedad y a la interacción del hombre con ella, ¿sí? No nos olvidemos que la organización es un sistema social, o sea, es un modelo, digamos, de sistema social, y obviamente el hombre tiene una interacción, tanto en la sociedad como en el modelo de empresa o de organización vista como un sistema social. Y también hay que ver cuál es el rol que cumple el hombre justamente en esas organizaciones, teniendo en cuenta, fíjese en lo que dice acá, el contexto que la rodea la organización. Ese contexto es lo que está fuera de la organización y después vamos a ver cómo le influye, que es el contexto tecnológico, económico, político y social del que forma parte, lo que nos va a permitir ver el modelo de las organizaciones como sistemas abiertos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Tengo recursantes. Bien, sigamos. Todo de acuerdo, las consultas o las preguntas que quieren hacer las pueden hacer. Hoy vamos a ver los antecedentes, es decir, cómo surge la teoría general de sistemas y la definición de sistemas. Bien, en el material de clase ustedes tienen el punto 1 que se llama introducción, ¿sí? La introducción tiene que ver con antecedentes que nos permite comprender cómo ha surgido esta teoría general de los sistemas. Como toda teoría, ha surgido de trabajos científicos, ¿sí? O sea, hubo investigaciones y todas esas investigaciones se publican, que son los trabajos científicos. Y fíjese en la fecha, esas publicaciones se hicieron, y que es lo que le ha dado, digamos que se ha ido, ha surgido esta teoría entre el año 1950 y 1968. ¿Por qué hacemos mención a esa fecha? Porque para que ustedes vean que no es una teoría de allá del año 1800, no, es una teoría como el surgimiento es reciente, ¿sí? Además de todos esos trabajos científicos, que es lo que se pretendía y que se logró, es contar con una teoría de teorías. Fíjese en el término, es una teoría de teorías, ¿sí? Que ha permitido poder establecer un concepto abstracto, que ese concepto abstracto permite buscar reglas de valor general. Cuando uno habla de un concepto abstracto, fíjense que es un concepto abstracto de la mente y que tiene reglas de valor general. ¿Para qué? Para poder establecer principios y modelos generales para todas las ciencias. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, cuando hablemos de introducción, que está en el material de clase, en realidad son los antecedentes de la teoría general de los sistemas. ¿De dónde surge? De trabajo científico. Y eso ha establecido porque se necesitaba contar con una teoría de teorías. Por ahí en alguna de las bibliografías van a ver o utiliza el autor utiliza el término metateoría. Cuando es metateoría, está diciendo eso, es una teoría de teorías que busca un concepto abstracto
que sea una regla de valor general, justamente para establecer principios y modelos generales para que sean aplicadas a todas las ciencias. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Por qué se buscaba ese concepto abstracto para aplicarlo como regla de valor general que viene de buscar, o sea, de la necesidad de contar con una teoría de teoría para que sea aplicado a todas las ciencias? En el periodo, digamos, que va surgiendo la teoría general de sistemas, fíjese qué pasaba con todas estas disciplinas. ¿Sí? Disciplinas son áreas de conocimiento: la biología, la psicología, psiquiatría, la matemática, la sociología, la administración, la química, la física. Cada una estudiaba los fenómenos. ¿Sí? Los fenómenos son es un objeto de estudio, es decir, podemos decir en términos generales, puede ser un fenómeno natural, puede ser un fenómeno social, puede ser un fenómeno económico, es algo que sucede y que pasa a ser el objeto de estudio de cada una de las disciplinas. Y fíjese, en cada una de estas disciplinas, es decir, las distintas disciplinas estudiaban el mismo fenómeno. Hasta ahí estamos todos de acuerdo y está perfecto. Cada disciplina estudiando el mismo fenómeno, ¿sí? El problema aquí que cada una lo estudiaba el fenómeno con sus propias herramientas, sus propios conocimientos, y no se compartía lo estudiado sobre ese fenómeno con las demás disciplinas. Es decir, había, por ejemplo, un fenómeno, por decirlo, un fenómeno de comportamiento en la sociedad, la administración lo estudiaba, obtenía sus conocimientos, la matemática estudiaba ese mismo fenómeno, obtenía sus conocimientos, la sociología igual, la química, la física, la biología, psicología, psiquiatría, medicina, ahí faltan todavía, o sea, todas las disciplinas de conocimientos que había en ese momento, estudiaban el mismo fenómeno y lo que estudiaban no lo compartían con las otras disciplinas. Entonces vino alguien y dijo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Ese fenómeno que lo estudian las distintas disciplinas, al tener o al contar con una teoría de teoría, con un concepto de abstracto que tenga reglas de valor general, ¿para qué? Porque a ese fenómeno es necesario poder establecer expresiones y modelos matemáticos, porque además, como cada una de las disciplinas lo estudiaban al mismo fenómeno, pero sin compartir conocimiento, fíjense en qué pasaba. ¿Qué es lo que ve la teoría antes, digamos, en lo que se va estableciendo la teoría general de sistemas? Que hay una similitud estructural de cómo se lo mira o cómo se lo estudia a ese fenómeno, y además ese fenómeno tiene digamos, la misma estructura, es el mismo fenómeno para las distintas disciplinas. Además hay semejanza, es decir, que en el momento de estudiarlo, ese fenómeno, las distintas disciplinas tienen semejanza. Además, está la cuestión del isomorfismo, que significa igual, porque el objeto de estudio, el fenómeno es igual. Entonces surge la pregunta acá, es decir, el problema. El problema, entonces, alguien se da, digamos, ¿qué es lo que viene a resolver la teoría general de sistemas? El problema del orden, el problema de la organización y el problema de la totalidad. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Todos toman el mismo fenómeno, todas las disciplinas lo ven, ¿sí? Pero todas, digamos, se aplica esa similitud estructural, la semejanza y el isoformismo. Entonces, eso se producía
cuando se detectan estos problemas de orden, de organización y totalidad. ¿Por qué? Porque la ciencia, hasta ese momento, es decir, cada una de las disciplinas tenía un método científico, una forma de estudiar el fenómeno u objeto de estudio, de lo que se llama la ciencia mecanicista. No sé si alguna vez ustedes en su andar han escuchado eso. Entonces es la ciencia mecanicista. ¿Qué es lo que hacía la ciencia mecanicista? Tomaba el fenómeno del objeto de estudio y veía el funcionamiento desde un punto de vista mecánico. Cómo funcionaba ese fenómeno o ese objeto de estudio. No tenía en cuenta la cuestión del orden, de cómo estaban organizadas esas partes que funcionaban, cómo se organizaban y además no lo veía como una totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese, partiendo de ese problema de que no había orden, de que no había organización, no había totalidad, porque esto estaba excluido de esa ciencia mecanicista, solamente vuelvo a repetir, miraba el fenómeno, el objeto de estudio, la parte mecánica, el cómo funcionaba, ¿sí? Pero sin tener en cuenta esas tres cuestiones de problemas que lo ve, ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve a eso y lo plantea como el problema, que es lo que le va dando el surgimiento a la teoría de teoría? Justamente desde la biología. Desde la biología, ustedes saben cuál es el objeto o los fenómenos que va a estudiar la biología o su objeto de estudio. Son las plantas, los animales y el hombre. Entonces la biología ve que en cada objeto de estudio siempre hay un orden. Además que ese orden, las partes mecánicas, podemos decir entre comillas, tiene una cierta organización y por lo tanto también tiene una totalidad, cosas que estaban excluidas de esa ciencia mecanicista. Entonces la teoría general del sistema viene a resolver el problema del orden, de la organización y de la totalidad faltante en la ciencia moderna. Es más, cuando surge la teoría general del sistema, hasta se cambia la ciencia, pasa de ser ciencia mecanicista a ciencia contemporánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta el esfuerzo cooperativo, es decir, lo que ha descubierto, por ejemplo, la física, lo comparte con la administración, lo comparte con la medicina, ¿sí? Lo comparte con la psiquiatría, es decir, empieza a compartir los conocimientos con las otras disciplinas. Por eso empieza a hacer esfuerzo cooperativo. Y además, lo más importante, que los principios que descubre una de las ciencias o de las disciplinas, ya no es necesario redescubrirlo, ¿sí? Ya lo descubrió una, ya lo estudió, lo comparte y las demás disciplinas lo aplican. Ya no es necesario que se lo vuelva a estudiar. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Se me van no sé, los que quieren ingresar, les digo que los admito y no sé qué pasa. Bueno, entonces, la teoría general del sistema establece eso, resuelve el problema de orden, de organización y totalidad. Además, esta teoría general del sistema permite estudiar los sistemas concretos. Los sistemas concretos están en la realidad. La realidad es todo lo que nos rodea, ¿sí? Y nosotros somos parte de esa realidad. También somos sistemas concretos, ¿sí? Entonces permite estudiar esos sistemas concretos. Y además, esta teoría general del sistema ha permitido la aparición de nuevas disciplinas dentro de la ingeniería. ¿Cuáles son cómo se llama esa ingeniería? La ingeniería en sistemas, el análisis de sistemas, ¿cómo se llama? La cibernética, toda esta línea de
de disciplinas parten desde esta teoría general de sistemas. Entonces, aquí este es el biólogo Bertalanffy, él es el que establece la teoría general de los sistemas. Él, podríamos decir, es el precursor. Obviamente que no solamente ha trabajado él solo, sino que ha tenido gente, y después cuando lean el capítulo 1, y principalmente de él, de Bertalanffy, van a ver cómo él ha ido en los antecedentes y cómo se han ido presentando las discusiones científicas sobre esta teoría de teorías. Además, no nos olvidemos, la teoría general de los sistemas viene a resolver el problema faltante en la ciencia mecanicista del orden, de la organización y de la totalidad. Además, que viene a establecer el trabajo interdisciplinario, que es fundamental. Nosotros, ustedes, como futuros analistas de sistemas o ingenieros de sistemas, van a trabajar, van a hacer, van a compartir grupos de trabajo interdisciplinarios. Va a haber un problema donde de cada una de los profesionales que van a ser sus áreas de especializaciones, van a aportar el conocimiento y las herramientas para resolver o para estudiar eso, lo que sería el fenómeno, el problema o el objeto de estudio, ¿sí? Y fíjese en la teoría la teoría general del sistema, que la visualiza y por eso se le llama el creador de Bertalanffy. Esta teoría tiene la tendencia a la integración, fíjense, de lo que serían las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, todo lo que estudia la naturaleza, y las ciencias sociales lo estudia el hombre. Además desarrolla esos principios unificadores que dice atraviesan verticalmente los universos de las distintas ciencias y obviamente de las distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque recuerden que aparecen las expresiones, modelos matemáticos, ¿sí? Que permite hacer justamente unificar. Y después, la otra cuestión que tiene la teoría general de los sistemas, aproxima al objetivo de la unidad de la ciencia. ¿Sí? Fíjense que aquí hay una integración, tiene una tendencia hacia integración. Y acá también la teoría aproxima al objetivo de la unidad de la ciencia. En realidad, o sea, ¿qué es la teoría general de sistemas? Va a ser el modelo, cómo queda cristalizada. Es un modelo general, concepto abstracto, regla de valor general. Un modelo general que entre, ¿qué cosas? Son entre dos cosas que la tienen ahí, entre las matemáticas puras, ¿sí? Y las teorías que explican el comportamiento social. Cuando hablamos de las matemáticas puras, hablamos de teoría del conjunto, ecuaciones diferenciales, ecuaciones de distinto orden, ¿sí? Entonces, esos son matemáticas puras, entre otras, hay muchas más ejemplos de la matemática pura, y las teorías que explican el comportamiento social. Eso es la teoría general de sistemas. Ese modelo general, ¿sí?, nos va a dar una visión de lo que se denomina el enfoque sistémico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí. Bien. Después ustedes lean. Todo esto está en el punto 1 del material de clase. Lo leen de ahí, después cuando vayan a ver Bertalanffy ya van sumando más conocimiento sobre el tema. Fíjense en esta transparencia. O sea, los sistemas, primera cuestión que hay que entender, los sistemas ya existían antes de que se establece la teoría general de los sistemas, ¿sí? Porque también se puede llegar a confundir que a partir de la teoría general del sistema aparecen los sistemas. No, los sistemas siempre han existido. Y fíjense, yo les puse algunos aquí. Sistemas de escritura.
todos hemos estudiado el sistema de comercio, el sistema numérico, todos esos sistemas nosotros los estudiamos desde la escuela primaria, ¿sí? ¿Quiénes los han inventado? Cómo, todo eso eran sistemas. Fíjese en el sistema de conservación de alimentos. Antes de que existía la refrigeración o la heladera, ¿sí? Había una forma de conservar los alimentos. Fíjese en sistemas de riego. Los primeros que establecen, creo, cómo se va a regar, ¿sí? Los cultivos y cómo va a tener el agua, eran los romanos. Sí, diga. ¿Quiere preguntar algo? Bueno, esa fotito que tienen en el sistema de riego es todo el sistema de acueducto que tenía la ciudad de Roma. Y fíjese en el sistema político también. El sistema político ha existido desde cuándo, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es decir, antes de la teoría general del sistema ya existían los sistemas. Pero ¿cuál era el problema? Recordemos que teníamos la ciencia mecanicista. Entonces, ¿cómo los estudiaba? ¿Quiere preguntar algo? Alumno, o cierre el micrófono. Alumno. ¿Estamos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, sigo. Entonces, los sistemas han existido siempre. La ciencia mecanicista, digamos, cómo lo estudiaba los sistemas, antes de la teoría general del sistema, los estudiaba con lo que se denomina conglomerados. Conglomerados son las mezclas, ¿sí? Eso lo deben haber visto, las mezclas en química, en la escuela secundaria, porque química van a tener recién en segundo año. Entonces se lo estudiaba y tenemos el concepto de la mezcla. Entonces esos sistemas eran estudiados como conglomerados, son mezclas, ¿sí? Cuando se establece la teoría general del sistema, obviamente que la ciencia cambia, pasa a ser la ciencia contemporánea. ¿Y qué es lo que hace ahí? Estudia a los sistemas como entidades. En lugar de ser mezclas, conglomerados, los empieza a estudiar como un todo. Por eso se llama entidad. Y otra cosa importante, abre las interacciones. Las interacciones, cómo se relaciona, ¿sí? Esa entidad. Y lo que hace es examinarla. Fíjese, abre las interacciones y las examina. Y cuando decimos, yo les decía anteriormente, ya la teoría general del sistema me está dando el enfoque sistémico porque me está permitiendo decir, este es el sistema, ya vamos a ver por qué, pero me permite verlo como un todo. Pero además me dice, abre las interacciones para que las pueda examinar. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ok. Fíjense en esa gente, la entidad, o sea que ya es el sistema, es la entidad, es decir, los sistemas pasan a estudiarse como entidad. La entidad, vista como un todo, tiene una dinámica. ¿Qué significa que tiene una dinámica? Una dinámica me está diciendo que es movimiento. Ese movimiento, ¿sí? Esa dinámica puede ser real, porque existe en la naturaleza como tal, o puede ser imaginada, ¿sí? Con lo cual, acuérdese que había un concepto que decía la teoría de teoría, que es teoría general del sistema, que buscaba un concepto, ¿cómo se llama? Abstracto, que sirva de regla de valor general. Entonces, por eso está estableciendo que la entidad es dinámica, es real o es imaginada, y que además tiene un objetivo o una finalidad. ¿Sí? Esa entidad tiene una dinámica que puede ser real o imaginada y tiene un objetivo, una finalidad. Es distinta
a cómo se lo estudiaba antes, que era una mezcla de cosas, que era ese conglomerado. Además, esas entidades, digamos, de primera instancia, fíjese que la entidad puede ser totalmente abstracto. Por ejemplo, un gráfico es una entidad abstracta. Hasta acá. Una ecuación matemática es una entidad abstracta, ¿sí? Pues la entidad pues se concreta, ¿sí? Algo que se toca, que se ve. Puede ser una entidad natural, que puede ser un río, que puede ser el océano, que puede ser el cordón montañoso, ¿sí? Esos son una entidad natural. Y también hay entidades artificiales. ¿Por qué? Natural es porque existe en la naturaleza como tal, ¿sí? Como ustedes quieran llamar, hay algo superior que ha creado la naturaleza. Y como está, eso es natural. Cuando el hombre interviene, se llama artificial. Por ejemplo, yo le he puesto la foto de una plataforma petrolífera. ¿Sí? Hay una entidad natural que es el océano, pero el hombre ha creado toda esa plataforma justamente para obtener algo, ¿sí? Del suelo marino. Esas entidades, ¿sí? Después, esas entidades, primero, te voy a decir, esas entidades son los sistemas. ¿Está? En un principio, entonces, cuando se aplica la teoría general del sistema, las entidades pasan a llamarse sistemas. Ahí tienen, sí, diga. ¿Cuál sería la diferencia entre una entidad concreta y artificial? Una concreta es, podríamos llamar a la entidad, ya es un sistema. El sistema concreto es, por ejemplo, una impresora. ¿Sí? Ahí yo le he puesto un tablero de comando, ¿sí? Eso es un sistema concreto. ¿Y el otro cuál era? Artificial. Una artificial es porque el hombre lo ha creado, ¿sí? El hombre lo ha creado. La plataforma, ¿sí? Petrolífera, por ejemplo, un auto, es un sistema artificial, una organización, una empresa, es un sistema artificial. El hombre, cuando el hombre crea, eso es un sistema artificial. El concreto también lo ha creado el hombre o puede ser natural, ¿sí? El concreto yo le he puesto ahí, por ejemplo, un tablero de comando, puede ser la impresora, puede ser la lámpara, ¿sí? Puede ser el teléfono, ¿sí? Es concreto porque lo puedo tocar, a eso se refiere. Abstracto, con respecto a abstracto, es algo mental, y cómo lo represento, esa abstracción mental, a través de una figura, o sea, de un modelo, que va a ser una figura o una ecuación, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Con lo cual usted está bien que vaya pensando eso. Después cuando veamos clasificación de sistemas, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo, el teléfono celular es un sistema, ¿sí? Y además, si lo vamos a hacer una primera clasificación, yo le digo que es abstracto, es concreto y es artificial. Cumple las tres cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. O sea, no es una cosa o la otra. Claro, puede ser una combinación. Claro, necesariamente. Entonces, vamos a definir ahora lo que es, que ya hemos establecido que la entidad es el sistema, ¿sí? Ese sistema tiene una dinámica, un movimiento real o imaginado, objetivo o finalidad, y que además el sistema en la primera clasificación, o es abstracto, o es concreto, o es natural, o es artificial. Lo importante ahora, a partir de ahora, es aprenderse esa definición de lo que es un sistema. Fíjese en lo que es el sistema. Dice que es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común.
conjunto de elementos interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común. Esa es la definición de sistemas, ¿sí? Esa definición de sistema, aquí la tiene, la tenemos que no aprender de memoria, además de aprenderla de memoria, antes de aprenderla de memoria, debemos entenderla, comprenderla y hacerla nuestra. Porque esa definición de sistema, como futuros analistas de sistema o ingenieros en sistema, ese concepto debe estar incorporado en ustedes, ¿sí? Además, esta definición les va a permitir, ustedes van a pasar a ser observadores y todo lo que observen a partir de hoy, todo lo que observen, es decir, todo lo que miro, ¿sí? Voy a aplicar esta definición de sistema. Los aspectos que tengo que tener en cuenta de esa definición, fíjense, conjunto de cosas o elementos que se relacionan entre sí y con el entorno. Es decir, que ese sistema tiene un conjunto de cosas adentro, se interrelacionan entre sí, y recuerden lo que dijimos anteriormente, que la teoría general de sistemas, ¿qué hace? Al cambiar también de la ciencia mecanicista a la contemporánea, permite abrir, ¿sí?, las interrelaciones y estudiarlas cómo se interrelacionan entre sí adentro y con el entorno, que es con lo que los rodea. Además, esas relaciones que hay o interrelaciones entre los propios elementos o cosas que tiene ese sistema, le da la existencia de una estructura, ¿sí? Recuerden ustedes que hablábamos anteriormente de la similitud estructural, ¿sí? La similitud estructural se refiere a ¿qué? Las relaciones que se tienen entre los distintos elementos o cosas arman la estructura de ese sistema. Además, fíjense, esas cosas o elementos tienen un cierto orden, es el ordenamiento. ¿Estamos? Además cumplen esos elementos, cosas, alguna función. Cuando decimos alguna función, nos referimos a que hace algo, opera, hace algo, ¿sí? O sea, que no es que están solamente las cosas o los elementos que se relacionan entre sí con el entorno, ¿sí? Esa interrelación le da una cierta estructura a ese sistema, que además esos elementos adentro o cosas están en un cierto orden, ¿sí? Sino que hacen algo, cumple alguna función, funciones de operación, es decir, hace algo. Y obviamente, que como dijimos anteriormente, que el sistema es dinámico, ya sea real o imaginario, y que además tiene objetivos, intenta alcanzar el objetivo, la finalidad. Por eso, ¿qué dice la definición? Conjunto de elementos interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común. ¿Qué es lo que está en las funciones, las operaciones? Todo lo que hace es en función de un objetivo en común. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien. A ver. La impresora. Yo tengo acá a mi derecha una pequeña impresora. Imagínense ustedes, si tienen una impresora, mírenla. Es un sistema. Sí. Sí, un sistema. ¿Por qué? Sean capaces de explicarme con la definición, explíquenme por qué es un sistema. Porque tiene varios elementos que se relacionan entre sí. Ajá. Intenten decirme cuáles son los elementos. Y bueno, la transferencia de datos también para que se pueda imprimir, digamos, la hoja. ¿Qué más? Por ejemplo, la hoja de la Ajá. impresora, la Los tinta, materiales. materiales construidos por la impresora. Uh-huh. Y todo eso en Cumplen conjunto, digamos, una hace función. que cumplan la función de imprimir la hoja, digamos.
Exactamente. Bien. Y eso tiene todo, o sea, hay un cierto orden, ¿no? Tiene un cierto ordenamiento ese sistema. Eso siempre también tengamos presente. Ahora digo yo, por ejemplo, una lámpara que esté prendida. Es un sistema que me dice. Aplíquele la definición de sistema. Cuando yo le digo, la lámpara prendida es un sistema, Sí. ¿por qué? Es un conjunto de elementos que podría Pero ser, dígame por cuáles son ejemplo, los elementos de ese sistema sí, lámpara. el foco, el cuerpo en sí, el cable, Ujú. eh, La corriente eléctrica la que pasa corriente por el eléctrica, cable, por el Bien, cobre, digamos. muy bien. el switch de encendido apagado. Ajá, bien. ¿Y cuál es digamos, la operación, la función? Iluminar, claro. Claro, es iluminar, obviamente, iluminar un ambiente, ¿sí? Y siempre tienen que tener en cuenta el entorno, ¿sí? Ustedes fíjense en que tanto el ejemplo de la impresora como de la lámpara siempre tiene esas interacciones con el entorno, ¿sí? Porque la impresora necesita, ¿qué cosa? Por ejemplo, que se lo alimente Con con corriente la eléctrica. hoja, que digamos, necesita que ingrese la energía eléctrica, que ingresen los datos que tiene que imprimir, ¿sí? Y ahora, Profe, sí, ¿y diga, cuál sería el ordenamiento? el orden en el que está, o sea, a ver, yo tengo el cable, tengo la estructura de la lámpara, el foco por este otro lado, en el cable tengo por acá el botón de encendido apagado por el otro lado. Si yo tiene que tener un cierto orden para que la lámpara me ilumine o no. Claro, sería como su forma o No, algo sería así. básicamente como la forma en la que está conectada, digamos. Claro, Porque no se puede conectar cómo cada uno de las cosas, de los elementos que la componen al sistema lámpara, se ordenan para que justamente cumpla ese objetivo en común que es iluminar el ambiente. Lo mismo que la impresora. ¿Sí? Y adentro, o sea, tiene una plaqueta, bueno, qué sé yo, los Claro, tiene un botones, el filamento ahí toner, tiene que tener toner, tienen que ingresar, fíjese, para que pueda imprimir, hay un cierto orden. Tienen que tener energía eléctrica, tiene que tener tinta, tiene que tener hoja para ingresar los datos, cuando ingresa los datos para imprimir, tiene todo un circuito que habría que preguntar o ver cómo va ordenado internamente para que pueda imprimir. A eso se refiere el orden. O sea, sería Ordenamiento. sería el orden del funcionamiento El desde que, orden, exactamente, orden de funcionamiento es el orden de operación, de cómo se hacen las cosas. O sea, qué tiene que estar primero, qué viene después, que están interconectados y qué viene después. Para que eso me da ¿cómo se llama? El orden, ¿sí? sí, ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? No, profe. No, Bien. profe. Ustedes me ven a mí, ¿no? Tengo la No, cámara abierta. Bien. ¿Qué tengo yo acá en la mano? ¿Ustedes ven esto? ¿Qué tengo yo acá en la mano? Me veo congelada la imagen, Yo profe. la veo congelada en la imagen, profe. Oh, Yo no la veo. no la veo. bueno, les cuento, no, es que ya hay que volver a la presencialidad, mi máquina ya no da más. Escuche, lo que tengo en la mano es una piedra pequeña, ¿sí? Que me la traje de algún lado, creo que de Santa María. Una piedra, yo les digo, una piedra en mi mano, ¿es un sistema?
No. ¿Por qué no? Porque no cumple ninguna función, digamos. Exactamente, no tiene ninguna operación, no están relacionados qué elementos, la mano con la piedra. ¿Sí? Los únicos elementos que tengo, la piedra sola o la piedra, por eso yo dije la piedra en mi mano, tengo la mano y la piedra, entonces no tiene ningún tipo de operación, no tiene ¿cómo se llama? Ninguna interrelación, ¿sí? Por lo tanto, no es un sistema. Entonces, esto, al aplicar la definición de sistema, ustedes están mirando, observando ya con el enfoque sistémico, porque estamos mirando, ese es el todo. Cuando decíamos hace rato, cuando yo lo veo a las entidades que son los sistemas, lo veo como un todo, ¿sí? Pero si nos ponemos a ver, estamos rodeados y somos parte y somos sistemas. ¿Entiendes? Estamos rodeados, somos parte y somos un sistema. Entonces, para poder observar las cosas que suceden y que observa el sistema, debo aplicar la definición de sistema. Cada uno de ustedes, mirándose como ser humano, ¿son un sistema? Sí. Sí. Porque somos un conjunto de cosas, de elementos que estamos interrelacionados entre sí con el entorno. Hay una estructura, ¿sí? Que es clarita la estructura ósea, la estructura muscular, ¿sí? Ahí lo podemos ver claramente la estructura y cómo se relacionan cada uno de los elementos que lo componen al sistema hombre. Además hay un cierto orden. Fíjese, el cerebro está arriba, después del cerebro está la cara, tengo los ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Tengo el sistema de los oídos, ¿sí? La columna, pulmones, brazos, piernas. Ese es el orden. Y adentro que tengo, ¿cómo se llama? Los pulmones, el sistema respiratorio, tengo el corazón, el sistema cardiovascular, tengo el sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también podemos ver más claro, si ustedes quieren, el orden, ¿sí? Y además ese conjunto de cosas operan, cumplen una función y obviamente que trabajan en función de ese objetivo en común. Entonces, está claro hasta acá que pasamos a ser a partir de ahora observadores de todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, aplico la definición de sistemas. Cuando yo digo aplico la definición de sistema, tengo en cuenta todos esos aspectos de la definición de sistemas. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Vamos a avanzar hoy con lo siguiente. Fíjense, porque ya les he repetido, pasamos a ser observadores. Observadores, ¿sí? Vamos a tomar como otro ejemplo, a ver, díganme ustedes ejemplos de sistema, de lo que ustedes tienen ahí en su ambiente en este momento. Denme un ejemplo. La computadora. La computadora perfectamente es un sistema, sí. Otro. La casa. El celular. El celular, sí, ya lo dijimos, perfecto. Otro. Profe, la casa donde vivimos, Ventana, ¿cómo? la familia donde vivimos. La familia, por supuesto. Eso es un sistema, sí. Y todos debemos tener una ventana, ¿no? ¿Una ventana es un sistema o no? Sí. 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 Bien. ¿Y queda claro por qué es un sistema? La ventana. Claro. Bueno. ¿Alguien más que quiera aportar un ejemplo más? Lavarropa. El lavarropa. Muy bien, ese es otro sistema. ¿Sí? Muy bien.
El microondas también es otro sistema, ¿no? Bien, entonces, nosotros pasamos a ser observadores ahora. Fíjese, vamos a tomar como un ejemplo para entender otros conceptos. O sea, nosotros ya sabemos, nuestro sistema es una empresa. Nosotros estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí, ¿sí? Nosotros como ejemplo vamos a tomar el sistema empresa. Bien, nosotros al aplicarle la definición de sistema, ¿qué decimos? Que la empresa va a ser también un conjunto de elementos, ¿sí? Ese conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común. ¿Qué significan esos elementos? Son las áreas funcionales de la empresa. Compra, producción, recursos humanos, venta, ingeniería, contabilidad, finanzas. Esos son los elementos o las que tiene el sistema empresa. Todos esos elementos, cada uno de esos elementos o cosas, se denomina subsistemas. O sea, que yo tengo el sistema que es el conjunto de cosas, así como dijimos, la impresora, la lámpara, la ventana, el celular, la PC, ¿sí? El lavarropa, el microondas, eso es el sistema. Y el conjunto de cosas que están interrelacionados entre sí, o los elementos, se denominan subsistemas. Es decir, estoy parada acá, estoy observándolo al sistema, ¿sí? Abstracción mental, digo, este es el sistema, miro lo que hay adentro y lo que tengo adentro, ese conjunto de cosas, son los subsistemas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, y fíjese en cuando digo observador, ¿y por qué lo he puesto a este también? Estoy parada acá en el sistema empresa. Miro hacia adentro, conjunto de cosas o elementos son, para este sistema empresa, son las áreas funcionales. Y cada uno de esos elementos son los subsistemas, ¿sí? Y fíjense, estoy mirando hacia adentro, ¿sí? Por ejemplo, yo hice hace rato con el cuerpo humano. Si hacemos, por ejemplo, con el lavarropa o con la impresora, tomemos el caso del lavarropa. Y tenemos el caso del lavarropa. Tenemos el ingreso de, ¿cómo se llama? Todo el sistema de ingreso del agua, ¿sí? Tiene todo un sistema de control de las funciones de la programación, de programar el lavado, ¿sí? Tiene un sistema de salida del agua, ¿sí? Hay y necesita también la energía eléctrica, ¿sí? Tiene un tambor, tiene un panel, bueno, todos esos elementos, ese conjunto de elementos del sistema son los subsistemas. Y fíjense que como observador me he parado, me he posicionado en el sistema y miro hacia adentro. ¿Está claro? Cuando digo esto es un sistema, aplico la definición de sistema y con todo y teniendo en cuenta los aspectos, estoy posicionada en el sistema y miro hacia adentro. Al mirar hacia adentro, detecto los subsistemas, encuentro los subsistemas. ¿Estamos? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, fíjense, posicionada en el sistema, en lugar de mirar hacia adentro, voy a mirar hacia afuera, el entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy encontrando? Otro sistema más grande que me lo contiene a mi sistema empresa. ¿Cuáles son esos sistemas más grandes? Fíjense, la sociedad, ¿sí? Las tecnologías disponibles, clientes, proveedores, mercados, bancos. Es decir, si ustedes quieren, el sistema empresa, cuando yo miro hacia afuera
cuál es el sistema que me lo contiene a mi sistema empresa, es la sociedad. Y eso se llama el macrosistema. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos el caso del lavarropa. ¿Sí? ¿Cuál sería, si mi sistema es el lavarropa, cuál es el sistema que lo contiene a él? Tecnología, ¿Cómo? las tecnologías. Sí, la tecnología, pero observe su lavarropa, ¿sí? ¿Cuál es el macrosistema? Es el otro sistema que me lo contiene a mi sistema. Es decir, yo tengo el sistema lavarropa y lo tengo. ¿Cuál es el otro sistema que veo que me lo contiene? La corriente eléctrica, ¿no? No, la corriente eléctrica es parte de un subsistema. No. La marca de la, ¿Cómo? la marca de la empresa. No. Pues el lugar, profe, ¿Cómo? el lugar donde está el lavarropa, Exactamente, es a dónde el está lavadero. ese sistema, el sistema lavarropa, ¿sí? Hay otro sistema más grande que lo contiene. Es la casa, primero el espacio del lavadero donde está. Eso es parte, digamos, de otro sistema que es el sistema casa. Podemos decir que el macrosistema del sistema lavarropa es la casa. Podría, artículos del hogar, podría ser. Podría ser exactamente, muy bien, me gusta más ese. Artículos del hogar, ¿sí? Dentro del sistema artículos del hogar, ese es el sistema que lo contiene al sistema lavarropa. Por eso fíjense en aquí, cuando yo les pongo sistema empresa, cuando voy a mirar cuál es el macrosistema que me la contiene a la empresa, de entrada es la sociedad, ¿sí? Es el sistema social, ¿sí? Siempre la empresa es su sistema más grande, es su macrosistema es la sociedad, ¿sí? En ese macrosistema tengo la tecnología, tengo los clientes, los proveedores, mercados y bancos. El concepto que tiene que quedar claro ahora, que cuando yo me posiciono y digo, este es mi sistema, ¿sí? Y de ahí, cuando miro hacia adentro, ese conjunto de cosas o elementos son los subsistemas. Cuando miro hacia arriba y veo el entorno, recuerden ustedes que ¿qué decíamos al principio? Que se abren las interrelaciones de los elementos entre sí y se estudia el entorno. Entonces yo tengo que ver en el entorno cuál es el sistema que me lo contiene a mi sistema. Lo hagamos con un ejemplo para que les quede más claro todavía. Yo digo, mi sistema es el cuerpo humano, ¿sí? Mi sistema es el cuerpo humano. Yo me voy a bajar al sistema respiratorio, ¿sí? Mi sistema, estoy posicionado acá, va a ser mi sistema respiratorio. ¿Está? Si yo me bajo en el sistema respiratorio, que va a tener las vías respiratorias, pulmón, alvéolos, bronquios, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos son los elementos que me lo componen a mi sistema, que son los subsistemas. Bien, a partir del sistema respiratorio miro hacia afuera y ¿qué encuentro? ¿Cuál es mi sistema más grande, que es el macrosistema? el cuerpo humano. El cuerpo humano. Perfecto. ¿Está? Entonces, nunca olvidarse de eso. Ustedes han pasado a ser observadores. Cuando soy observador, aplico definición de sistema para detectarlo, para identificarlo al sistema. Si estoy mirando el todo, digo, este es mi sistema. Miro para adentro, encuentro que son los elementos, son los subsistemas. ¿Sí?
¿Está? Cuando miro hacia afuera, tengo que buscar cuál es el sistema más grande que lo contiene mi sistema. Es el macrosistema. Bien. ¿Está claro esos conceptos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, a este hombrecito que son ustedes o yo que estamos observando, lo bajo aquí. Este subsistema, ¿en qué se transforma? El sistema. En sistema. Y tendría que entrar adentro de ese sistema e encontrar los subsistemas. ¿Sí? Y el que era antes mi sistema pasa a ser ¿qué? Macrosistema. Macrosistema. ¿Está claro eso? Ahí estamos aplicando enfoque sistémico y estamos aplicando definición de sistema y me estoy como observador, estoy viendo dónde me posiciono. ¿Sí? ¿Cuál era mi sistema? ¿Cuál era los subsistemas? El macrosistema. Si yo me desplazo hacia adentro, ¿sí? Voy a tener el subsistema, se transforma en sistema, el que era sistema es macrosistema. ¿Y qué pasa si yo me muevo? De sistema me voy al macrosistema. ¿Qué pasa con el macrosistema? ¿Se transforma en qué? En sistema. En sistema. Y de ahí tendría, si me bajo hacia adentro, miro hacia adentro, voy a tener ¿qué cosa? Los subsistemas y tendré que buscar cuál es el macrosistema que me lo contiene a mi sistema. Fíjense que este ya quedó, sí, a este existe, pero ahora ya no lo tengo en cuenta. ¿Está? Me he movido del sistema al macrosistema y el macrosistema se me lo ha transformado en sistema. Y de ahí obviamente veré los subsistemas y veré cuál es el sistema que me lo contiene a mi sistema. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Bien. Ok. Bien. Ya no estamos por ir a descansar. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué le pasó? Nada, Bueno. disculpe, no encontraba cómo entrar. Bueno. No hay problema. Vamos a terminar de reforzar esto. ¿Sí? Fíjese. Aquí estos somos nosotros, analista u observador. ¿Sí? El analista o el observador, es decir, nosotros, aplicando la definición de sistema, donde identificamos cuál es el sistema, cuáles son el subsistema, cuáles son los subsistemas, y después cuál es el macrosistema, nosotros determinamos, el analista o el observador determina qué entra en su abstracción mental y qué no entra. ¿Sí? Recuerden ustedes, es todo trabajo de abstracción mental lo que estamos haciendo. Tomamos el concepto de, o sea, la definición de sistema, la analizamos, dijimos, esto, bien, ahora me voy a la realidad, observo, ¿sí? Y digo, este es mi sistema, este es mi subsistema, este es mi macrosistema. Y cuando me desplazo hacia lo que era subsistema, se me transforma en sistema, el que era sistema, macrosistema, y si me voy del sistema que tenía macrosistema, se me lo transforma en sistema, y obviamente tengo que volver a encontrar cuál es el macrosistema. Entonces, recuerden siempre, el analista o el observador, que son ustedes, determinan cada uno qué entra en su abstracción mental y qué no entra. ¿Sí? Determina qué entra en su abstracción mental y qué no entra. Vuelvo a la transparencia anterior. Para mí, el sistema empresa tiene estos subsistemas que son áreas funcionales: compra, producción, recursos humanos, venta, ingeniería, contabilidad, finanza. Y el macrosistema del sistema empresa es la sociedad, ¿sí?
donde está la tecnología, los clientes, proveedores, mercados, bancos. Eso ha sido producto de qué cosa, de que he determinado qué entra en mi abstracción mental y qué no entra. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. ¿Por qué hay que hacer eso? Fíjense, porque hay que establecer lo que es el límite o frontera del sistema. Es una línea imaginaria, ¿sí? ¿Por qué debo establecer el límite o frontera? Porque cuando hablábamos, por ejemplo, del sistema cuerpo humano, ¿sí? O si ustedes quieren, tomemos del sistema respiratorio, es muy complejo. O sea, es un sistema muy complejo, pero nosotros tenemos algún conocimiento de que hemos tenido biología en la escuela secundaria, de que vamos al médico en este caso, algo de conocimiento tenemos y decimos, bueno, este es el sistema respiratorio, ¿sí? Está delimitado por los pulmones, por el aire que ingresa, por los etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo he delimitado imaginariamente del sistema, o sea, de su macrosistema, que es el cuerpo humano, ¿sí? Y la empresa, ¿sí? Cuando yo dije las áreas funcionales, son estas. Y yo he dejado cosas en el entorno. Cuando ese entorno, ¿por qué los dejo? Y ya sabemos que el entorno es todo el contexto. Entorno-contexto es exactamente lo mismo, son términos sinónimos. Es todo lo que lo rodea al sistema. Fíjese, la línea o frontera, o sea, el límite o frontera es una línea imaginaria que se da por la abstracción mental de lo que yo voy a analizar, de lo que yo voy a observar en mi sistema. Yo solamente tomé en cuenta, en este caso, las funciones operativas. En las empresas tenemos funciones corporativas. Yo eso no lo tuve en cuenta. Eso ha quedado en el entorno del sistema, ¿sí? Tampoco no los he puesto acá dentro del sistema, por ejemplo, a los clientes o a los proveedores. Yo directamente hice la abstracción mental y dije, mi sistema empresa, ¿sí? Mi sistema empresa va a estar conformado nada más que por los subsistemas de ¿qué? De las áreas funcionales. Dejé afuera en el entorno las funciones corporativas, lo dejé a los clientes, dejé a los proveedores. No lo tengo en cuenta al momento de mi análisis. ¿Por qué hice eso? Porque yo establecí el límite o frontera, esa línea imaginaria. ¿Por qué debemos, de acuerdo al sistema? Porque los sistemas están en la realidad. Imagínense las interacciones que tiene el sistema empresa con el entorno, ¿sí? Entonces, al ser muy complejo, a veces es necesario establecer siempre para los sistemas, para analizarlo, debemos establecer el límite o frontera, pero no es un límite físico, quiero que entiendan eso, no es un límite físico, sino que es una línea imaginaria, porque necesito poder establecer claramente qué es lo que voy a analizar de ese sistema y qué es lo que voy a dejar afuera de ese análisis. ¿Se entiende esto o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, si por ejemplo nosotros tomamos en nuestro sistema, el sistema respiratorio, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, lo contienen los elementos que van a ser. Son, ¿cómo se llama? Los pulmones, son los bronquios, alveolo, vamos a tener en cuenta el oxígeno, ¿sí? Y por ejemplo, lo que es la circulación sanguínea la dejamos afuera, no lo ponemos para analizar dentro del sistema, ¿sí?
Entonces, recordemos eso. Cuando nosotros observamos, ¿sí?, la realidad, detectamos, ustedes quieren, observamos el sistema. Para asegurarme que es un sistema, aplico la definición de sistema. Miro hacia adentro, y ahí cuando lo he mirado al sistema, miro hacia adentro, veo cuáles son sus subsistemas, obviamente el macrosistema, pero el límite o la frontera me va a permitir a mí decir cuáles son los subsistemas, es decir, cuáles son las cosas o los elementos que lo va a contener a mí, que contiene mi sistema, porque yo ahí lo preparo a mi sistema para analizarlo, ¿sí? Pues, y eso me va a dar, ¿quién me va a delimitar? Aparte de establecer el límite o la frontera, es decir, estos van a ser los subsistemas que tiene mi sistema, ¿sí? Todos estos subsistemas me lo van a componer al sistema. Pero ¿quién me va a decir eso? ¿Quién me va a ayudar? ¿En qué me voy a apoyar para poder establecer ese límite, esa línea imaginaria? Va a ser el objetivo, la finalidad. ¿De qué? De la observación. Yo observo, yo soy el analista, el que observo. Entonces, ¿qué digo? Muy bien, teniendo la definición de sistema, estoy aplicando ya enfoque sistémico, miro el todo, el sistema, ¿sí? Establezco, ¿sí?, la línea imaginaria, que es el límite o frontera, fijándome cuáles son los subsistemas que me van a componer mi sistema y cuál va a ser el macrosistema. Pero eso lo voy a hacer en función de qué cosa, de acuerdo al objetivo que yo tenga, el observador, que se llama el objetivo de análisis, ¿sí? Y cuando yo establezco ese límite o frontera, ¿sí?, es lo que me permite decir, esto es mi sistema y todo eso que lo rodea es el entorno. Y recordemos que como observador yo me puedo desplazar de lo que era mi sistema hacia un subsistema y por lo tanto ese subsistema se me lo convierte en sistema. Por lo tanto tengo que establecerle también el límite o frontera para saber qué subsistemas le voy a dejar. Le voy a hacer que lo compongan, le voy a dejar para análisis, ¿sí? Porque los tiene un montón de subsistemas, pero de acuerdo al objetivo de análisis, yo voy a decir, este es mi sistema. Y todo lo demás queda en el entorno. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí, profe. Bien. Entonces, por hoy le vamos a dejar el punto 1 del material de clase. Ya lo hemos visto ahora. Hemos visto la definición de sistemas. Y ahí tienen un montón de ejemplos. Bueno, tenemos tiempo, veamos los aportes de Miller a la definición de sistema, ¿sí? Les comento una cosa, Miller, ¿sí? Miller es otro biólogo que trabajó sobre justamente la definición de sistema, ¿sí? Y sobre esto que estamos viendo, definición de sistema, lo que me plantea esta metodología, la teoría general de sistemas, donde el observador, ¿sí?, dice, este es el sistema, está compuesto por estos subsistemas, ¿sí?, esto queda en el entorno, ¿sí?, y el límite o la frontera va a ser de acuerdo al objetivo de análisis. O sea que tengo que tener en cuenta, fíjese en el trabajo cognitivo que hacemos. Primero detecto que sea un sistema, con la definición de sistema, y después me tengo que responder a la pregunta, ¿para qué lo veo a ese sistema? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí establecer el objetivo de análisis y establecer el límite o frontera? ¿Estamos? ¿Sí? Hola. Sí, Bien. ¿Y cómo me muevo como observador? ¿En qué nivel me pongo? Otra cuestión, cuidadito
cuidadito con confundir límite o frontera de un sistema que es una línea imaginaria, trabajo cognitivo, con un límite físico, ¿no? Como una cuestión perimetral, una cerca perimetral, una tapia, una puerta, una ventana. Cuidadito, ¿no? Cuidadito, ¿sí? Pues, les digo eso para que no se vayan a confundir. Bien, ahora vamos a ver los aportes de Miller. Miller fue uno de los colaboradores de Bertalanffy, y él tiene un libro específico también sobre los sistemas, porque él, como biólogo, ha estudiado más los sistemas naturales, ¿sí? Bertalanffy ha estudiado los sistemas naturales y, ha ido viendo cómo era, le interesaba el tema del comportamiento, social. Ese comportamiento social, bueno, era el hombre, fundamentalmente. Y Miller aporta información y conocimiento a la teoría general del sistema a través de su concepto de sistema que él tenía. Fíjese, él dice que los sistemas, cualquiera sea, o sea, obviamente que él estaba enfocado a los sistemas naturales, ¿sí? El hombre, las plantas y los animales, dice que que existen en un espacio, en el ahora, hay un espacio físico que ocupa, en un tiempo, ¿sí? Existen en el espacio, en el tiempo, que están constituidos, fíjense, por materia y por energía, conceptos de la física. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de materia y de energía de la física? Sí. Bien, o sea que dice Miller, esos sistemas están constituidos por materia y por energía, y están organizados por la información. ¿Sí? Fíjese, Miller dice, los sistemas existen en el espacio, en el tiempo, están constituidos por materia, por energía, y están organizados por información. Recuerden ustedes que es lo que decía Bertalanffy, que trabajaba con Miller. Él decía, ¿es una cuestión de qué? Es una cuestión de orden, de organización y de posibilidad. Y Miller, ¿cómo lo define ese concepto de sistema? Que, vuelvo a repetir, los sistemas existen en el espacio, en el tiempo, constituidos por materia, por energía, y organizados por información. Vayamos teniendo en cuenta que aquí nosotros, ¿sí? Somos la carrera de ingeniería en sistemas de información. El analista de sistemas maneja información, ¿sí? Desde acá es donde empiezan a salir esos conceptos. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bien. Estos conceptos importantes, ¿sí? Que son el espacio, el tiempo, la materia, esta transparencia, yo se las voy a transformar en PDF y se las voy a colocar en el aula del Classroom de Google, porque estos son conceptos de lo que es el espacio, ustedes lo han visto ya, ¿sí? A lo largo de desde la escuela, desde la escuela primaria. Y fíjese cómo dice, el espacio es el conjunto de elementos que se ajustan a ciertos postulados de la matemática, ¿sí? El euclidiano, el métrico, topológico, físico, ¿sí? El tiempo, hay que tener en cuenta esta cuestión del tiempo. Hay escalas habituales de medición, segundos, minutos, días, horas, años, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, ustedes han visto que se dice, el Sol está a una distancia, ¿sí? A una distancia de no sé cuántos años luz, ¿sí? Fíjense en esto, va a haber un marco de referencia de cada observador. Por eso Miller dice que cada uno tiene su propio reloj, ¿sí? Porque va a depender de qué cosa, ¿sí? Porque va a depender
del proceso, dice, se produce un proceso o hay un periodo mensurable, ¿sí? Sobre el cual el periodo mensurable, sobre el tiempo en que se mide, va a perdurar esa estructura o va a continuar el proceso. Eso está diciendo ahí el sistema, ¿sí? De alguna manera, cuando hablamos, decimos que existe, él dice, existe en el espacio. Ese espacio puede ser matemático, obviamente, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, el euclidiano, el espacio métrico, que es tanto que es de la matemática como de la física, el topológico, ¿sí? Y el tiempo. El tiempo va a depender del observador, porque va a depender cuál es el sistema que está observando. Por ejemplo, si observamos en relación al tiempo una impresora, ustedes han visto que si nos buscamos en el manual de la impresora, ¿qué nos dice el manual? Que se imprimen tantas páginas por minuto, ¿sí? Si vamos a ver el manual del sistema lavarropa, ¿sí? Me va a decir cuántas horas o cuántos minutos, también puede ser, o cuántas horas va a tardar los programas, ¿sí? Los distintos programas de lavado. Y si me pongo a buscar, me va a decir, dependiendo del lavarropa, hasta la cantidad de, por ejemplo, de agua que va a utilizar, pero en este caso tenemos en cuenta la variable tiempo. Entonces, y si es, hagamos de cuenta que es, como le decía alguien que estudia astronomía, entonces su tiempo va a ser en años luz, ¿sí? Y si fuese un paleontólogo, no me sale, bueno, lo que estudian los fósiles, ¿sí? Hacia atrás, también vamos a estar hablando siempre, el marco de referencia del tiempo va a depender del observador. Por eso Miller dice que tiene su propio reloj. Tengamos en cuenta eso. Y la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio físico. Eso es puramente de la física, ¿sí? Y recuerden que nos decía que Miller, o sea, que los sistemas existían en el espacio, en el tiempo, estaban constituidos por la materia y constituidos por energía, ¿sí? ¿Y cuál es la energía? Ya recuerden la definición de sistema, fíjense en aquí, capacidad de hacer el trabajo, en la definición de sistema que nos decía, que estaban en función, todos esos objetos o esos elementos en función de un objetivo en común. En función de, es porque hacen un trabajo, hacen una operación. Por eso Miller dice, están constituidos por materia y energía, y la energía es la capacidad de hacer el trabajo. Y eso lo han visto en la física. En el cursillo de ingreso también lo vieron o no. Sí, algo. Han visto energía, ¿sí? Los principios de conservación, y en la secundaria también. Y en todo caso, ahí lo tienen también, el concepto de energía, recuerden siempre, no, ni se crea ni se destruye, se va convirtiendo de una forma o de otra. Los tipos de energía, ¿sí? La cinética, la potencial, ¿sí? Todo eso, y fíjense ahí, de los seres vivos, cómo lo especifica, porque a veces esto resulta cuando uno, si se pone a analizar, ustedes han visto que hemos hecho el intento nada más de analizar el sistema cuerpo humano, y resulta, a veces si nos ponemos después a pensar, viéndolo como sistema, es complicado, ¿sí? Y fíjense en cómo Miller la clasifica a la energía, los tipos de energía, por los cuales están constituidos los seres vivos, ¿sí? Seres vivos, plantas, animales y el hombre, calor, agua, minerales, vitaminas, alimentos, combustibles, materias primas, ¿sí? Y después dice que todo esto está organizado en función de la información, ¿sí? Todos manejamos información, ¿no? Bueno, ¿de dónde salió y fíjense, nace el concepto de la información a partir también desde la biología. ¿Y qué dice Miller sobre la información?
y que después también cuando se lea el capítulo 1 y el capítulo 2 de Bertalanffy, también está acá, este concepto de la información. Dice que la información son los grados de libertad que existen en una situación dada para elegir, fíjese, entre señales, distintos tipos de señales, señales con los dedos, señales, símbolos, mensajes o patrones a transmitir, ¿sí? O sea, grados de libertad que hay en una situación para elegir cómo se va a transmitir a través de señales, de símbolos, mensajes o patrones. Es decir, es un conjunto de todas esas categorías posibles del alfabeto. Nosotros, ¿cuál sería nosotros, en este grado de libertad, nosotros tenemos un alfabeto? ¿Cuál es nuestro alfabeto? ¿Cuál es nuestro alfabeto ahora el que utilizamos? ¿Sabemos cuál es el alfabeto? Las letras, las palabras. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, entonces nosotros transmitimos, digamos, de esa manera, ¿sí? Y fíjese, o sea que la información son los grados de libertad que existen en una situación dada para elegir señales, símbolos, mensajes o patrones, que va a ser el conjunto de todas las categorías posibles del alfabeto. El alfabeto nuestro son las letras, ¿sí? Las letras, y con las letras formamos palabras, con las palabras, ¿sí? Formamos los mensajes. Otra cuestión que hay que tener en cuenta sobre la información. Dice, la cantidad de información. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo se mide? Logaritmo en base 2 del número de patrones alternativos, formas, organizaciones o mensajes. Logaritmo de base 2 del número de patrones alternativos. ¿Sí? Es decir, patrones, mensajes, pueden ser mensajes, símbolos o patrones. Es logaritmo en base 2. ¿Sí? Recuerden que esto ha dado lugar al dígito binario o el bit de información. ¿Ustedes qué han visto en arquitectura? ¿Qué han visto en arquitectura? Hemos visto básicamente como la historia de la máquina. Ajá. Y en la historia esa hablaban las generaciones de las computadoras. Ajá, pero han hablado de los dígitos binarios, el sistema binario. Sí. Bien, el sistema binario es es cómo se comunican, ¿sí? Es como las computadoras internamente, cómo se pasa la información por el sistema binario. Y con el sistema binario, que es el logaritmo en base 2 del número de patrones alternativos, por eso tenemos 0, 1, ¿sí? Y eso 0, 1 es logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 también lo han visto en la secundaria y lo deben haber visto en matemática en el cursillo de ingreso. Es la cantidad de información. O sea, la información que es el grado de libertad, es decir, las posibilidades que yo tengo, ¿sí? Para elegir en una situación dada, para elegir señales, símbolos, mensajes o patrones que voy a transmitir. Entonces, eso me va formando conjunto de categorías posibles, por ejemplo, el alfabeto, ¿sí? ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo dice Miller que se mide la cantidad de información por lo cual está organizado los sistemas? Es por el logaritmo en base 2. ¿De qué? Del número de patrones, mensajes, símbolos o formas o organizaciones que que estoy transmitiendo. Y además, al medir la cantidad de información, voy a aliviar la incertidumbre.
cuando se conoce el resultado de una situación con dos alternativas probables. Por eso aparece, como tengo que aliviar la incertidumbre, es no saber o que haya un error. Por eso se viene ¿a qué? Al dígito binario, el bit de información. O es 0 o es 1. ¿Sí? Porque Miller dice, los sistemas están organizados en función de la información. Entonces él dice, bueno, ¿cuál es la información? Para nosotros, ¿cuál es la que tomamos? Nosotros tomamos la información, ¿sí?, a través del sistema binario, que además tiene dos alternativas posibles, o el 0 o el 1. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, tengamos bien en cuenta ese concepto de información. ¿Saben por qué? Porque después viene uno de los parámetros de los sistemas, que es la retroalimentación. Y ahí, en la retroalimentación, ¿sí?, hay que tenerla bien clarita a esta cuestión, ¿sí? Bueno, lleguemos hoy hasta esta cuestión, ¿sí? Hasta la cuestión, el aporte de Miller a la definición de sistema, que son los conceptos, ¿sí? Ustedes lo tienen como punto, ya le digo, como punto 1, 2, 1, aporte de Miller a la definición de sistema. Es importante esto entender, porque cuando veamos el modelo de la organización como sistema abierto, hablamos de energía, de información en términos generales, como para tener en cuenta, ¿sí?, estos conceptos de Miller, que sepamos de qué es lo que hablamos, ¿sí? Del tema el punto 1.3, ya hemos estado trabajando sin que ustedes se den cuenta con los distintos enfoques. Lo vamos a repasar lo mismo, lo vamos a ver la clase que viene y continuaremos, ¿sí? Y de ahí entraremos a parámetros de los sistemas. Entonces, lo que yo les pido a ustedes, yo les voy a poner ahora la transparencia en el aula del Classroom de Google. Ustedes no estudien solamente o sea, a ver, que la transparencia les sirva a ustedes de guía para estudiar primero el material de clase. Entonces tienen para estudiar el punto 1, hasta el punto 1.3 sin incluirlo. Sí, que quieren avanzar en la lectura, pero mucho mejor. Entonces, que la transparencia les sirva de guía. Anoten todas las dudas que tengan y pueden preguntármela por el grupo de WhatsApp o pedirme, hacemos una BC para la consulta o la hacen en la clase que viene. ¿Estamos? Dale, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Ha quedado claro las cosas de hoy? ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? No, profe. No, profe. Bien. Y vuelvo con esto, ya cierro la clase de hoy. Piensen. Profe, Sí, diga. ¿puedo repetir lo que tenemos que ver para la próxima clase? O sea, lo que les pido es que yo les voy a poner la transparencia de lo que hemos visto hoy, de los puntos desde el 1 hasta el 1.3 sin incluir, ¿sí? Lo cual no implica que ustedes puedan seguir estudiando, para que la transparencia les sirva de guía para estudiar el material de clase. Y de ahí van, van a ir viendo la bibliografía, la de Levalle, y después viene... vamos a trabajar con la de Jourdon y después con la de Bertalanffy. La cuestión es que ustedes les tiene que quedar claro que a partir de este momento, de esta clase, ya, el concepto de sistemas, ustedes pasan a ser observadores. ¿Cómo miro? ¿Por qué miro la realidad? ¿Sí? ¿Y dónde me posiciono? Y cuando establezco el límite, soy el observador, ¿sí? Y lo que me dice, los conceptos que aporta, el concepto de sistema que tiene Miller, que es el discípulo, si se quiere, y hace su aporte a la teoría general de sistemas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Algo más que quieran preguntar, consultar?
por lo visto no, los dejo que estudien y nos estamos viendo.